Siempre que presento una entrevista con algún rafaelino que se destaca en su actividad, ya sea estando en nuestra ciudad o en el exterior, hago mención a esta particularidad de nuestra ciudad que año tras año nos sorprende con la gran cantidad de personas que sobresalen, tanto sea en la ciencia, en el arte, en el deporte, en distintas disciplinas de la vida humana. Bueno, este es el caso de Gustavo Balfré. Él es ingeniero y accedió a charlar un rato conmigo porque tiene una rica historia de vida, Gustavo, para contarnos. Así que de inmediato lo vamos a escuchar. Bueno, estoy aquí en el taller de Gustavo Balfré. Gracias, Gustavo, por recibirme. La verdad que te agradezco. Gracias a vos por venir a visitarme. Bueno, tenemos para charlar un rato largo, me parece, ¿no? Contale a la gente, ingeniero en... Electromecánico. ¿Estudiaste? Acá en la UTN, en Rafaela. Sí. Y bueno, ¿en qué año te recibiste? Me recibí en el 88. Empecé primer año en 1981. Ajá. Y me acuerdo que soy de la camada que nos tocó participar en parte de la construcción del edificio que ocupaba la UTN en Boulevard Roca. Mira. Que Nemesio La Orden estaba como presidente de la FUR, Fundación Universitaria Rafaelina, que es la dueña de ese edificio. Hoy ya la UTN tiene su edificio propio acá cerca, acá en el Villarrosa, cerca. En aquellos años, y bueno, si queríamos tener una facultad había que ayudar, y de hecho, bueno, tengo fotos levantando los cimientos del aula que después empecé en primer año. La verdad que lindos años, fueron muy lindos años. ¿Tus estudios primarios y secundarios? Yo en la primaria la hice en la escuela normal, y la secundaria me hubiera encantado ir a la escuela técnica, pero mi mamá, Nelia Grossi, bien propio de los tanos, con los hermanos que tenían aquella concesionaria Carlos y Américo Grossi de Fiat, me dijo, viste, en aquellos años un poco los padres la decidían más sobre uno, ¿no? Sí. No, yo necesito que vos seas perito mercantil para que me des una mano en la administración de la empresa. Y no, pues yo iba al taller, no, para eso está tu primo Luis Grossi, que era el hijo de mi tío Carlos, digamos. Venía a la administración, bueno, de hecho fui a la escuela de comercio, no pude ir a la escuela técnica, me hubiera encantado, ¿no? Lo que yo hubiese supuesto era que habías estudiado en la escuela técnica. En la escuela técnica, ahí tengo un auto ahí, que se ve un auto que ya está aquella miniatura. En tercer año de la secundaria se hacían las olimpiadas técnicas de física, eran bajo la materia de física. Y yo en tercer año de la secundaria, se convocaba a todas las escuelas, gano con un auto que tenía un motorcito que andaba y todo. ¡Qué va! Entonces mi mamá, que mi mamá me ayudó, porque le gustaba la mecánica, a mí todo esto de la mecánica me viene de mi mamá, no de los Grossi, que mi mamá me ayudó. Cuando vio eso, dice, sí, te tendría que haber dejado ir a la escuela técnica porque a vos esto te gusta mucho. La quería matar en ese momento. Pero bueno, de todos modos me vino bien. Después de muchos años después, entendí que una buena solución de ingeniería es una buena solución si es una solución económica también. Entonces tener un poco la formación, claro, perito mercantil, si bien a mí me complicó y me costó mucho los primeros años, claro, y te deja algunos baches. O sea, en la escuela técnica uno aprende a soldar, a manejar torno, a manejar máquinas, que después algunas aprendí a manejar, pero no es lo mismo que en una escuela con buenos, claro, profesores como había en aquellos años. Claro. Pero después, digamos, a mi mamá, después de muchos años, le agradecí porque eso me dio otra forma. Una visión más completa, digamos. Bueno, o sea que la carrera la hiciste sin problemas a pesar de esas dificultades. Sí, como me gustaba, fue a base de muchas horas, ¿no? Claro. Tenía que compensarlo estudiando muchas horas. Decime, Gustavo, ¿tenés hermano? Tengo un hermano mellizo. Tuve un hermano mayor que falleció en 1977 en un accidente, Enrique, y tengo otro hermano mellizo que
que siguió los pasos de mi papá. Mi familia todos son aeronáuticos, digamos, ¿no? Mi papá instructor de vuelo, mi hermano Daniel Valfred Mellizo también es instructor de vuelo, piloto, hoy aeroaplicador, con 62 años sigue trabajando y es aeroaplicador. ¿Qué sería aeroaplicador? Y todo lo que es, todas las labranzas, las tareas que se pueden hacer con un avión en el campo, desde sembrar, fumigar, hay muchas tareas que se pueden hacer, por colocar urea, fertilizantes. Y mi hijo es instructor de vuelo, mi sobrino también es instructor de vuelo y piloto, en mi familia los Valfred, o sea que es todo el vuelo, toda la aeronáutica viene por ahí. Está en el ADN de la familia. Y debe ser, sí, a mí también siempre me gustaron mucho los aviones, pero también tengo parte del ADN Grossi que me gustan los autos y siempre me gustaron las dos cosas, no tanto la aeronáutica como la... Y en su momento no hice el curso porque mi hermano, como éramos mellizos, siempre volar fue caro. Sí. Y mi hermano quería hacerlo como profesión. Entonces le digo a mi papá, bueno, cuando algún día más adelante lo hago, y lo fui posponiendo y después nunca lo hice formalmente el curso. Mi papá me enseñó a volar, salíamos a dar vueltas en avión, me explicaba cómo era, pero nunca tuve el brevet como si fuera la licencia de piloto, ¿no? Claro. No soy piloto. Decime, Gustavo, me dijiste fuera de cámara que tu papá fue militar. Mi papá, en aquellos años, mi papá nació en 1928, así que... ¿Dónde? Acá en Rafaela. Acá en Rafaela. Y en aquellos años se hacía con 21 años la colimba. Y a él le toca, ya por supuesto que él con 16 años ya era piloto civil, piloto de planeador, piloto civil. Y cuando le toca el servicio militar, le toca en Paraná, en la base aérea de Paraná. Y justamente tenían como, eso fue en el año, 28, 48, 49, era ya estaba el gobierno de Perón ahí. Y Perón le daba mucha manija a la aeronáutica y facilitaban a aquellos que eran pilotos civiles 3 meses de instrucción, como tenían siempre los servicios, y enseguida lo destinaron a vuelo. Entonces ahí mi papá se enganchó y ya se quedó 2 años más en la base Paraná. Y salió con alférez de reserva, siendo piloto comercial, así que se hizo una... Después sí, esos regímenes no podían quedarse más de tantos años para darle lugar a otro, digamos, ¿no? Porque era un poco la idea de Perón de formar pilotos, digamos. Inclusive mi papá lo conocía a Perón, porque a él le tocaba patrullar el río Paraná de noche, por el tema de los contrabandos, todo, si bien iban rotando, pero sobre todo eran que hacían trabajo nocturno con los aviones. Imagínate aviones de aquellos años, monomotores, todo, volar de noche sobre un río, se te planta un motor claro. y encomendate a la Virgen, ¿no? Y bueno, entonces un día le fueron a pedir aumento de sueldo y tuvieron que ir a hablar con Perón. Y Perón se los dio y se le dio mucho más. Lo pedían 2 pesos y le dio 10 la hora. Dice, muchachos, ustedes se juegan la vida por la patria. Y la verdad que tiene razón. Y me dice mi papá cuando salían de esa reunión, ¿cómo no quererlo a Perón? ¿No? Pero bueno, eso fue mi papá después, bueno, a partir de ahí siguió su actividad como piloto comercial, digamos, ¿viste? Instructor de vuelo. Bueno, acá hay un libro, Carlos Valfred, que sería tu papá. Es mi papá. Historia de un instructor de vuelo. Ángel Balsarino, Gustavo Valfred. Contame un poco acerca de este libro. Ese libro, como te comentaba Jorge antes de la entrevista, mi papá también, a su vez los Valfred siempre fueron productores agropecuarios, y bueno, fueron aquellos años, allá por el año 2001, 2002, que como todo el mundo sabe había tantos problemas en el campo. Entonces, para que mi papá se olvide un poco, cuando íbamos de Rafaela a Huanquero, donde estaba el campo, teníamos 1 hora y media a 2 de viaje, ¿no? Entonces para mi papá un poco siempre, ¿cómo hacemos para pagar esto y cómo para...? Claro. Le digo, papi, olvídate. Para sacarlo del tema, digamos. Olvídate, yo de alguna forma lo vamos a resolver. Y yo, para que mi papá efectivamente se olvide, contame aquella historia con el avión en tal momento. Y mi papá era fácil sacarlo de la preocupación, se enganchaba en estas historias y siempre me contaba alguna.
alguna historia que yo sabía y aparecía siempre una nueva. Entonces yo lo que empecé a hacer en aquel entonces, empecé a anotar todas las historias. Y había historias, tal así que después un poco el libro resultó ser eso, que un poco Ángel Balzarino me ayudó con cada historia a darle una introducción de la historia, el desarrollo y después el remate, pero después hubo la compaginación, arreglate vos. Y si yo ya la venía, a raíz de ese trabajo que había hecho, primero decir, bueno, hago algo cronológico y después los últimos son capítulos temáticos, qué sé yo, los vuelos y la solidaridad, o pasajeros distinguidos. Mi papá llevó a Fangio, como este golfista tan famoso que vino acá, a De Vicenzo. Yo tengo un libro firmado por este pintor de la Boca, por Quinquela Martín, que había venido a Rafael invitado acá por Coso. Tuvo mucha Palito Ortega, llevó increíble las cosas de la vida, por cosas de la vida, llevó a tanta gente, ¿no? Y también las cuestiones solidarias que hicieron con el avión. Bueno, Gustavo, hay una anécdota muy linda que tiene que ver con el nombre de mi programa. Sí. Se puede decir que vida. Hay varias de esas. Bueno, pero hay una que me contaste que quiero que la cuentes, pero después de la pausa, ¿puede ser? Dale, ¿cómo no?